una disculpa también por este pequeño retraso, pero estábamos afinando algunas cosas. Entenderán que existe una altísima probabilidad, yo diría casi del 99.9%, de que el cadáver encontrado pertenece a la víctima que estábamos buscando, María Belén. Nos faltaría por confirmar algunos temas que ya pasan por medicina legal, procedimientos que corresponden a Fiscalía a través de medicina legal. Hemos pedido a los fiscales públicamente, lo hacemos ahora, para que no participe ningún médico legista policial, que participen más bien médicos legistas de otras instituciones con fines de transparencia. La necropsia es fundamental, también ir mirando cómo los antropólogos forenses hacen su trabajo en cuanto tiene que ver no solamente a la inspección del cuerpo, a la identificación morfológica, sino también en lo que tiene que ver a algunos mecanismos. Nosotros llegamos a esta conclusión primero por el trabajo técnico profesional de la Policía Nacional del Ecuador para llegar y determinar, ir reduciendo los espacios luego de muchas actividades desarrolladas durante todos estos días. En segundo lugar, llegamos por el estado del cuerpo, en lo que tiene que ver a los niveles de descomposición, que en la experticia que ya se tiene con la DINASED, una de las direcciones más especializadas que tiene nuestra institución, se puede determinar que efectivamente el tiempo no es mayor al que ha transcurrido desde el día de su desaparición. En tercer lugar, por las envolturas que se encontraron, tanto las capas con las cuales se trasladó, como una cobija que luego fue abandonada en una funda plástica, y luego por ya las envolturas plásticas y el nivel de, también en ese sentido, el nivel de daño o de deterioro que tuvieron por estar expuestos a un clima. Además, por la vestimenta que utilizaba, por un tatuaje que fue identificado por un familiar cercano y por algunos otros elementos. Sobre eso nosotros confirmamos y diríamos, aunque corresponde técnicamente esperar la necropsia y la ratificación en ese sentido. Decirles además que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, pide perdón a la sociedad ecuatoriana, a la familia especialmente, y ofrece una disculpa pública a la familia de María Belén, en especial a su madre Elizabeth Otavalo y a su nieto Isaac, a las mujeres, a la sociedad ecuatoriana, porque este hecho condenable nos ha llevado a una vergüenza y nos ha llevado a un dolor profundo. Reconocemos que este suceso es de enorme tristeza, pero también refleja algunas violencias que permanecen ocultas en la sociedad. No son un tema específico de quienes llevan uniforme, es un problema y una violencia oculta que está presente en todas las sociedades. Pero también nos da un poco de esperanza en medio de este dolor, saber que en la institución, porque no es un acto cometido por la policía como lastimosamente se ha generalizado, es un acto cometido por un irracional, pero que pudo haber tenido inclusive la participación por inacción de otras personas. Desde el suelo, esta institución lo que hace es empezar a ponerse de rodillas, y por eso pedimos perdón, de rodillas pedimos perdón, y nos levantamos pero con la cabeza erguida, para hacer una transformación profunda, que es lo que se necesita, una transformación en lo educativo, una transformación en lo profesional. El día de hoy, luego de largas jornadas y luego de una trazabilidad técnica en la elaboración rigurosa de un plan de búsqueda, María Belén fue lastimosamente encontrada en estas condiciones. Pero solamente el espíritu inquebrantable que tienen los policías por descubrir la verdad y por transparentar ha permitido que con esa fuerza de voluntad todos nos podamos reanimar, y se han agotado los esfuerzos que sean necesarios, realizando líneas de tiempo, traslados en horas, explotaciones tecnológicas y todas aquellas capacidades que disponemos. Este dolor que sentimos no nos permite dejar para después ningún resultado pendiente, y ahora continuamos en la localización de Cáceres. No vamos a descansar hasta encontrar al responsable de este doloroso acto que resucita, y queremos que resucite la motivación en toda la institución. Injustamente se califica a toda la institución de esta forma. Ha sido un mal elemento y ha sido la inacción de otros la que pudo llevar a este momento. Pero esta misma policía
que también se encuentra al igual que toda la sociedad ecuatoriana, porque todos estamos ofendidos, todos estamos dolidos, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para encontrar a este sujeto y le vamos a sacar de debajo de las piedras, no vamos a descansar hasta que esto suceda. Para nosotros nada es tolerable, no somos indolentes como se nos presenta, hemos extirpado los pretextos en la institución para que en el corto plazo puedan entregarse estos resultados y no vamos a dilatarlos más. Dispuse a la Policía Nacional este momento que elabore un informe y solicite a la Fiscalía la vinculación en este proceso de todos aquellos que se encuentran hasta hoy en sumario administrativo, así como pidan en esa vinculación la prisión preventiva también para todos ellos, porque cometieron al menos algunas infracciones por omisión y que también tienen un nivel de responsabilidad. La violencia contra las mujeres es un problema estructural de la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, cuando los involucrados, estamos absolutamente conscientes de que cuando los involucrados son funcionarios del Estado y en particular policías, reconocemos esta gravedad y nos obliga a adecuar mayores estándares de derechos humanos, especialmente contra la violencia de género y muy fundamentalmente actividades dentro de la Policía Nacional en este sentido. Sin que importe el rango o sin que importe la condición. Este no es un tema de relación de poder, este es un tema de una violencia estructural que tenemos que resolverla también. Las investigaciones internas deberán promover la erradicación de esta violencia de género en las filas policiales. Hemos pedido el acompañamiento de varias instituciones internacionales en temas de derechos humanos para reconsiderar la malla curricular, porque también en esta escuela se habla de que no hemos sido capaces de desarrollar una buena malla curricular de derechos humanos, pero es lo que estamos reclamando, la Universidad de la Policía, porque el convenio con la Universidad Central y la elaboración de la malla curricular con la Universidad Central también tiene mucho de esto. Si esta institución se sustenta en algo, es sustentarse en doctrina, en entrenamiento, en capacitación, en equipamiento y fundamentalmente en una norma que le permita desarrollarse. Y ahí hacemos también un reclamo social, porque nunca se debatió adecuadamente cuando le trasladaron a la policía a un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana, que hoy nos tiene complicados y que hoy ha hecho que se vaya decreciendo el tema de disciplina en la Policía Nacional. Hoy más que nunca necesitamos debatir estos temas para devolverle una norma especializada a la policía que vuelva mucho más rigurosa la disciplina. No nos vamos a cansar en esta tarea y vamos a rendir cuentas, porque la transparencia, la accountability, la responsabilización es parte de una generación de policías que ha luchado por la transformación. Sabremos tomar las medidas que correspondan para que no se vuelva a repetir un hecho de esta naturaleza lastimosamente. Yo les agradezco mucho la atención de todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, compañeros. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta? Yo. Karen Aro, del Amazonas. Buenas tardes. Buenas tardes. Algunas inquietudes. La primera, quisiera saber por qué cambiaron la ruta, cuál fue el indicio que les pudo dar con el paradero del cuerpo, porque ustedes ya habían el día de ayer ido por Guapos y por otros lugares. Primero eso. Segundo, ¿se conocerá hoy mismo el informe de medicina legal para confirmar si efectivamente es María Belén? Eso por un lado. Y son 12 los policías o servidores policiales que nos habían dicho que estaban con sumario administrativo. ¿Son los 12 para los que van a pedir la vinculación? Empiezo por el final. Son los 12 efectivamente a quienes se ha solicitado no solamente la vinculación, sino también la prisión preventiva. Ese es un tema que luego ya al sistema de justicia le corresponde si encuentran los elementos de convicción necesarias. En lo personal, considero que sí existen los elementos de convicción necesarios. La segunda pregunta tiene que ver con... ¿Por qué acá? Yo no voy a revelar la estrategia, yo no voy a revelar el plan, pero la policía trabaja planificadamente. Y el plan de búsqueda pasaba por muchos de esos mecanismos y teníamos que ir reduciendo el espacio geográfico en función de tiempo y en función de muchas otras actividades que sí se desarrollaron y que fueron hoy, dieron el resultado que esperábamos porque se logró la localización del cuerpo. ¿Se tiene alguna pista del señor Cáceres? Es un plan también de búsqueda y en ese plan de búsqueda esperamos tener resultados pronto. Ana María Cañizares, de CNN. Ministro, autoridades, buenas tardes. Si bien la policía, las autoridades, usted personalmente ha pedido disculpas, perdón por los hechos, obviamente eso no le devuelve a la señora Elizabeth Otavalo, a su hija,
ni a las omisiones que se pudieron haber dado aquí en la Escuela de Policía. ¿Qué se dice internamente dentro de las autoridades sobre el tema de la responsabilidad estatal? Porque lo escuchábamos el otro día al secretario de Seguridad que decía, no hay que creer en las versiones, hay que creer en los hechos. No hay que creer en hechos posibles, sino solamente en lo que el gobierno plantea y dice. Entonces, ¿cómo responderle a una familia que hoy llora la muerte de una madre, de una hija, de una profesional, cuando el propio secretario de Seguridad decía que no había que creer a las versiones y que él considera que no hay una responsabilidad estatal, cuando sabemos lo que ha ocurrido en casos similares en Honduras o en Colombia, cuando una mujer ha desaparecido de un recinto policial? Mire, esto es un tema que tendrá que irse ventilando en donde corresponde. Hay verdades procesales y esas verdades procesales irán determinando los niveles de responsabilidad. Esos niveles de responsabilidad nosotros en democracia nos corresponde respetarlos. ¿No se han puesto a pensar si esto llega a cortes internacionales donde no le ha ido muy bien al país, el ministro? Bueno, estoy insistiendo en que en democracia tenemos que respetar los actos jurídicos y si esos actos jurídicos van determinando ese camino, pues que sea eso. Entonces es muy temprano para decir que no. Yo diría que sí, yo diría que sí. Esperemos que la verdad procesal sea la que vaya apareciendo. Sara Ortiz, de Diario Express. Buenas tardes, generales. Mi pregunta es un poco más de la parte jurídica. Ustedes en el principio de esta investigación habían presentado una denuncia por desaparición y obviamente con el hallazgo del cuerpo el caso se debería cambiar a un femicidio. Esa denuncia que ustedes presentaron les hace ser parte procesal, es decir, ustedes son acusación particular en este caso y van a ejercer como una acusación. Y lo otro es que, bueno, si ya se cambia a femicidio, esta vinculación que están pidiendo para los 12 policías también es para que ellos puedan hacerse o que ellos puedan entrar dentro de esta causa de femicidio. Mire, nosotros no somos titulares de la investigación. Titular de la investigación es la Fiscalía y a la Fiscalía le corresponde no solamente construir la teoría del caso, a la Fiscalía le corresponde presentar la forma jurídica que corresponda. Para nosotros esto fue una desaparición involuntaria con resolución de muerte, pero podría perfectamente caber en un femicidio. Luego iremos viendo, porque el femicidio sería contra personas puntuales, pero también el otro podría incluir a muchos otros temas en el proceso. Tampoco quiero adelantarme, porque este es un tema que le corresponde a la Fiscalía como titular de la investigación. Nosotros presentamos la denuncia y somos parte procesal. Enrique Alcíbar. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, han pedido las disculpas, pero tampoco deja de ser un poco negligente la actuación de la Policía Nacional en los primeros instantes de este femicidio, porque ahora sí se lo puede tratar así. Hubo negligencia porque hubo un parte al día lunes en donde se conoció la situación que había pasado dentro de la Escuela Superior Policial y no se actuó. Se esperó que este señor se marche, no digo se dé la fuga porque no hay boleta de prisión en contra de este fulano, pero se escapó. Entonces, esa negligencia llevará al Estado ecuatoriano, porque ha sido también calificado como un crimen de Estado lo que ocurrió dentro de esta institución. Mire, todos queremos un Ecuador seguro y juzgamos generalizadamente a quienes tienen la misión de garantizarnos y de tutelar las libertades y de los derechos. Un hecho indiscutiblemente impresentable, criminal como este que estamos viendo cometido por un violento y la inacción de otros pocos no refleja lo que es la institución. La policía es tridimensional, la policía es una profesión, es una institución y es una organización que merece un acto generoso de objetividad. Y yo les invito a ese acto generoso de objetividad. Aquí la institución no se ha involucrado para absolutamente nada, pero si hay miembros de la institución que por acción o por omisión cometieron o participaron en este delito, transparentemente les someteremos a la Administración de Justicia. Si de ahí deriva o no deriva, o escala o no escala hacia esa calificación de lesa humanidad, de crimen de Estado, de todo lo que se quiera, será la Administración de Justicia y en democracia nosotros la respetaremos. Andrés Salazar, de El Universo. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes.
Se realizó un anuncio de que volarían cabezas. Se ha concluido uno de los factores nada más ofrecidos, que ha sido encontrar el cuerpo de María Belén Bernal. Todavía no se ha encontrado al teniente de policía. Todavía hay ese anuncio de que volarán cabezas, altos mandos. Y la segunda, ¿qué pasará con la promoción de cadetes que estaba al mando de este presidente? Gracias. Mire, todas estas circunstancias obedecen también a un debido proceso. Y nosotros, dentro del principio de legalidad, seremos respetuosos del debido proceso. Todos aquellos que por acción o por omisión permitieron que suceda esto o cometieron un acto de negligencia en la respuesta, inclusive, serán sometidos a la Administración de Justicia. Y en lo administrativo tendrán que dejar y poner a un lado la institución. Algo de selección. Por favor, compañeros, les pido que seamos respetuosos con el orden de las preguntas. Nadie nos aceptó cuando estuvimos preguntando que por favor hagamos algo ordenado, nadie hizo nada. Cristian Hidalgo de TC Televisión. Que no respondió lo de los cadetes. Los cadetes tienen un régimen especial y la nueva dirección está tomando el procedimiento administrativo también que corresponde. Y los que ya están dentro del sumario administrativo están también solicitados la prisión preventiva dentro de la disposición que ya se ha recibido para la elaboración con el informe con ese pedido a Fiscalía. Cristian Hidalgo. Ministro, autoridades, ¿cómo están? Buenas tardes. Ministro, ¿qué viene ahora en la Policía Nacional, tomando en cuenta de que usted está anunciando una especie de depuración interna dentro de la policía? Al momento que dice es necesario incluso cambiar la malla curricular, no sé si puede ser un poco más específico, eso y la otra. En el otro caso, porque también esta semana se conoció de un video donde un policía también agrede a una mujer en la costa ecuatoriana. ¿Cómo está esa situación? ¿Preocupa o no preocupa que, ministro, en menos que de 15 días, 2 casos de esta naturaleza hayan salido a la luz? Claro que preocupa todo lo que está sucediendo en términos de inseguridad, de violencia, de criminalidad en el Ecuador, y la institución es el reflejo de lo que somos también como sociedad. Por consiguiente, corresponde ya al Interior y como Ministerio del Interior, al dirigir la política pública, no la operatividad, la política pública que tiene que ver con el desarrollo institucional también, presentaremos algunos mecanismos que ya fueron planteados. Tenemos que trabajar muchísimo en la reestructuración del sistema interno, de asuntos internos, de disciplina. Tenemos que trabajar muchísimo en el sistema educativo. Tenemos que trabajar ahora en un sistema de transparencia. Tenemos que trabajar ahora en algunos mecanismos de fortalecimiento que permitan continuar con la depuración. Porque la depuración no es que hoy inicia con esto. La depuración en la policía es un proceso permanente, es un proceso dinámico, es un proceso cotidiano. Cada que se presenta un evento de esta naturaleza, la policía siempre está en la tormenta de la crítica, pero permanentemente está depurándose. Es una institución también que debe hacer esfuerzos enormes para evitar la cooptación del crimen organizado, que eso también hay que entender. Por eso el gobierno nacional ha declarado como principal amenaza el narcotráfico, porque es ese elemento, ese fenómeno el que está destruyendo el tejido social. Y esa destrucción del tejido social nos lleva a estos actos irracionales. Nunca vamos a encontrar razón en un evento de estos, jamás. Pero jamás tampoco regresamos a ver qué está pasando con el tejido social, qué está pasando con todas aquellas estructuras sociales que lastimosamente nos están convirtiendo en una sociedad mucho más violenta. Arainega, de Diario La Hora. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes. Quisiera saber, por ejemplo, qué pasa en estos momentos con el cuerpo. ¿En qué tiempo se podrá conocer, por ejemplo, la causa de la muerte? ¿Qué tiempo se manejan en este momento y qué se hace con el cuerpo, con el tema del estado de descomposición que usted señalaba? El director de la DINASET se encuentra en este momento realizando un acompañamiento. De la información que yo he recibido, va a iniciarse ya un proceso, primero, como tiene que ser, de inspección del cuerpo, identificación del cuerpo, una identificación morfológica, la necropsia legal, en la cual, insisto, hemos pedido nosotros no participar como policía con fines de transparencia. Es la misma Fiscalía la que está llevando a cabo. Ese procedimiento lleva un tema de horas. Yo estimo que en 3-4 horas ya nos entregarán alguna información preliminar, pero de ser necesario por los niveles de descomposición, que no, en lo personal no creo que requiera hacer un examen genético que podría llevar mucho más tiempo.
Pero ahora ya se encuentran para el estudio radiológico, porque hay que ver si tiene fracturas en el cuerpo, hay que mirar un estudio también de cotejamiento odontológico, un cotejamiento dental para ver los niveles de agresión en la parte que se puede mirar, pero todo eso amerita un procedimiento legal. Tenemos que hacer el recogimiento de las microdactilias con fines de identificación y todos esos elementos que ya en la medicina legal corresponden. Pero yo estimo que las pericias ya técnicas serán entregadas posteriormente, pero ya tendremos una información preliminar en el Departamento Médico Legal en el transcurso de las siguientes 2 o 3 horas. Pero la determinación de la causa de la muerte, ¿en cuánto tiempo se puede hacer? Una vez que se termine la necropsia legal, y ese tema ya le corresponde a Fiscalía. ¿Quién habrá identificado que va a haber de Diario Extra? Señor ministro, buenas tardes. Una precisión nada más. ¿Quién fue quien identificó el cadáver? ¿Quizás fue un pariente o fueron los primeros exámenes que realizaron? No, un familiar estuvo ahí para reconocer un tatuaje. Yo soy Mendoza, de Vista TV. Señor ministro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué garantías da al Ecuador entero usted y bajo presión también de la Fiscalía que este caso no quede en impunidad, como ya se ha hecho el caso de Lisbeth Vaquerizo, de Naomi Arcentales, que su agresor sigue en libertad y actuando de una manera injusta en la sociedad? ¿Qué garantías tenemos de que este caso de María Belén va a ir hasta las últimas instancias por hacer justicia? Porque un perdón no es suficiente para la familia, para el hijo, para sus amigos y para el Ecuador entero. De aquí adelante le corresponde al sistema de justicia y ellos son los que deben garantizarnos que no exista la impunidad. Adriana Bermeo. Señor ministro, buenas tardes. A esta misma hora, en los exteriores del ministro de Agricultura, se lleva a cabo un plantón que fue convocado por la madre de María Belén Bernal y de lo que se registra en las redes sociales conocemos que los señores policías han tenido que retirarse del lugar debido a que la multitud está enardecida y que solamente han quedado bajo la custodia de este espacio 9 mujeres policías. Es lo que se constata en redes sociales. Pero más allá de eso, señor ministro, yo quería consultarle cómo se va a trabajar en la confianza que va a tener la ciudadanía de ahora en adelante, tomando en cuenta lo que ha pasado con María Belén Bernal y no solo este caso, sino otros que se han hecho públicos también en los últimos días, señor ministro. Sí, justamente yo quiero insistir en ese acto generoso, de minúscula generosidad y objetividad que necesitamos ahora. Porque le demandamos a la policía seguridad, pero le generalizamos cuando sucede un hecho de esta naturaleza. La mayoría de policías es gente proba, gente íntegra que hace su trabajo. Y bueno, hoy se les ha pedido, hoy tenemos una marcha también que se está desarrollando del Frente Unitario de Trabajadores, hemos pedido que seamos lo más tolerantes posibles. Todo lo que en realidad nos corresponda soportar dentro de los términos de dignidad hay que hacerlo. Nosotros tenemos el mismo sentimiento que ustedes, el mismo sentimiento, porque tenemos madres, tenemos esposas, tenemos hijas, tenemos amigas, tenemos compañeras de trabajo, y no es esa la referencia del policía. El policía es un profesional en su gran mayoría, y estos actos que son absolutamente impresentables tenemos que erradicarlos y extirparlos de la Policía Nacional. Hasta ahí yo le puedo decir, créame que tenemos el mismo sentimiento, nos da dolor, mucha tristeza, y no sabemos cómo reparar. Al gobierno nacional le corresponde ya tomar algunas acciones en cuanto se pueda para con la familia, y yo estoy seguro y convencido por cómo he visto el actuar del presidente Guillermo Lasso, que así lo hará. Ministro, una segunda pregunta nada más. Algunos colegas periodistas el día de hoy, tuvieron que bajar sus drones e incluso se les exigió borrar el material de la búsqueda de hoy, luego que en días pasados esto no había ocurrido. ¿Existía alguna razón especial para solicitar, por ejemplo, a Teleamazonas o a otros medios como Expreso, bajar sus drones y borrar las imágenes en la búsqueda que se hizo hoy en Cacitao? Mire, yo creo que Fiscalía estaba con las medidas restrictivas, había un cerco de seguridad en todo ese espacio. Yo también llegué al lugar hasta donde Fiscalía me permitió para hacer algunas constataciones. Pero en términos generales, Fiscalía es quien lleva la dirección de la investigación, y nosotros tenemos que respetar. Bueno, pero es un pedido de Fiscalía. Finalizamos con Ministro, ¿qué rango tienen los policías que están involucrados en el proceso? Es de todas las jerarquías. Dominica. Ministro, buenas tardes.
Buenas tardes. En la mañana de hoy hablamos con el abogado de la familia Bernal y él también explicaba que se tendrían que investigar y también se tendría que sancionar a generales posiblemente involucrados. ¿La policía lo hará? La primera pregunta. Y la segunda es, en donde encuentran a María Belén Bernal es muy cerca de la Escuela Superior de Policía. Se supone que esta zona ya había sido barrida en los primeros días. ¿Por qué recién el día de hoy lo encontraron? Mire, las primeras actividades que realizaron fueron en los alrededores por las quebradas y iban desarrollando también un trabajo tecnológico que no es sencillo. Desde el Valle de los Chillos aproximadamente hasta acá es con un método utilizado para ir desde lo macro a lo micro. Ha permitido ir definiendo algunas circunscripciones sobre las que hay que ir eliminando. Hay muchas cosas que fueron apareciendo en la investigación que no es prudente revelarles. Son mecanismos que la policía va utilizando dentro de su estrategia. Pueden quedar tal vez interpretaciones. ¿Por qué no fuimos directo allá? Porque no somos adivinos, es un trabajo técnico. ¿Perdón? La Administración de Justicia es la que determinará. ¿Y usted no va a revisar también la posibilidad? Administrativamente haremos todo lo que tengamos que hacer. Gracias. Ministro, gracias, compañeros. Esas fueron las palabras del ministro del Interior, Patricio Carrillo, acerca del hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal en el Cerro Casitagua. Se retira, en breves palabras, pues ha pedido perdón a la familia por lo que ha sucedido, ha señalado que van a empezar actos que deberán ser procesados a través de la Fiscalía, también que el cuerpo fue reconocido por un familiar de María Belén Bernal y que se pudo cotejar que era ella debido a un tatuaje que ella tenía. Esas fueron las palabras de Patricio Carrillo y pues esto ha sido todo en nuestra transmisión. Muchas gracias por acompañarnos, manténganse atentos a www.lahora.com.